¿Cómo están? ¿Qué tal? Soy Vicky. Hola. Voy a tejer este saco manga corta o chaleco, todo en una sola pieza para que no tenga costura a los costados. Usé punto garbanzo, punto arroz en el cuello. La manga está tejida en 2 y 2, así que comencemos que hay mucho por hacer. El hilado que elegí para este modelo es Patagonia de LHO. Tiene una suavidad espectacular y miren cómo es la hebra. Es como si estuviera ya tejida, es como un cordón de zapatillas, ¿ven? Es un hilado muy liviano, a pesar de ser grueso, rinde bastante. Así que es suave, liviano, calentito y también es hipoalergénico. Hay unos colores espectaculares. Acá tengo un gris perla. Les voy a mostrar también tejí en crudo la muestrita para calcular la cantidad de puntos. Lo ideal siempre es tejer un pedacito. Acá hice unas vueltas en punto arroz y unas vueltas en el punto garbanzo como para saber cuántos puntos tenía que poner. En este caso tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 puntos y miden más o menos, estirándolo un poquitito, 15 centímetros. Entre 14 y 15 centímetros. Entonces, en base a eso yo voy a calcular, mido el contorno de mi cuerpo y calculo cuántos puntos poner en base a esta muestrita. Bueno, comenzamos con el punto arroz, que es muy sencillo. Hay que hacer un punto derecho, subimos la hebra, un punto revés y vamos a hacer toda la vuelta lo mismo. Bajamos la hebra, un punto derecho, subimos la hebra, un punto revés, un punto derecho y un punto al revés. Así toda la vuelta. Y la vuelta siguiente vamos a hacer lo contrario. Bien, en la vuelta del revés hacemos lo contrario. Entonces, cuando ven esta ondita, eso es un punto revés, pero lo vamos a tejer derecho. Vamos a tejer lo contrario de lo que deberíamos hacer. ¿Ven? Este que lo vemos derecho lo vamos a tejer revés. Comienzo entonces revés, el que está con la ondita derecho y el que toca derecho va al revés. Lo contrario, si no haríamos el punto elástico, pero queremos hacer punto arroz. ¿Ven? Donde está la ondita, hacemos derecho. Y donde está la espiguita del punto derecho, hacemos revés. Uno y uno. Todas las vueltas uno y uno. Así vamos a hacer la cantidad de vueltas que queramos para darle un bordecito a la parte de abajo del saco. El punto garbanzo es múltiplo de 4 más 2 de borde. Así que comenzamos tejiendo el punto de borde, que lo vamos a tejer siempre al derecho. Y ahora arrancamos ya con el punto fantasía, el punto garbanzo. Son 3 puntos juntos que los vamos a tejer al revés. Así que levantamos la hebra y tomamos 3 puntos y los tejemos juntos al revés. Pasamos la hebra y tejemos los 3 puntos juntos al revés. Ahora bajamos la hebra y vamos a tejer en un mismo punto 3 puntos para recuperar esto que tejimos juntos. Entonces, pongo la aguja, tejo al derecho y sin sacar de la aguja izquierda voy a subir la hebra y voy a hacer un punto revés. Y sigo sin sacar, bajo la hebra y voy a hacer un punto derecho. Eso es lo que vamos a repetir todo el tiempo. Volvamos a hacerlo entonces. Levanto la hebra, 3 puntos juntos al revés. Bajo la hebra
y en un punto hago 3. Primero al derecho, subo la hebra, al revés, bajo la hebra y al derecho. ¿Sí? Vamos de nuevo y última vez porque ya terminamos la vuelta. 3 puntos juntos al revés y en un punto, primero al derecho, subo la hebra, al revés, bajo la hebra, al derecho y el punto de borde. Ahora, la hilera que sigue va todo punto revés. Esta es la hilera que va a quedar de frente en el tejido. Es todo punto revés. La siguiente vuelta vamos a ir intercalando para que los garbancitos queden intercalados. Si la vuelta anterior comenzamos con 3 puntos juntos al revés, esta vuelta vamos a arrancar con tejer en un punto 3 puntos. ¿Sí? Entonces, primero siempre el punto de borde y en este punto vamos a hacer uno al derecho, subo la hebra, al revés, bajo la hebra, al derecho. Y acá el tejido ya nos va indicando qué nos toca hacer. ¿Ven? Estos que son 3 puntos que salen de este mismo agujerito, estos 3 van juntos al revés. Y este que está acá solito va a ir tejido solo. Eso para que ustedes se den cuenta qué les toca hacer. Ahí nos toca 3 puntos juntos al revés. Y en este que está acá solito, vamos a hacer uno al derecho, uno al revés y uno al derecho. Hay un video que yo ya hice el año pasado con el punto garbanzo únicamente, así que si llegan a tener alguna duda de cómo se hace, si no les llega a salir con este, hay otro video que es exclusivamente del punto garbanzo. Fundamental tener en cuenta que es sí o sí múltiplo de 4 más 2 de borde. Esa es una parte fundamental. Y después lo que les mostré recién de ir intercalando, empezando una vez con 3 puntos juntos y la otra vez tejiendo un punto solito. ¿Ven? Ahí van quedando ya los garbanzos. Bueno, arranquemos con la prenda. El saco lo voy a hacer todo en una sola pieza para que no le queden costuras a los costados. Entonces, el diseño es así. Acá abajo ponemos 136 puntos que van a corresponder. Primero vamos a hacer unas vueltas de arroz, arroz, y después vamos a dejar 6 puntos de cada lado en punto arroz para que sean las vistas. 6 puntos van a ser de arroz y los 126 restantes van a ser del punto garbanzo en esta parte. Acá en el centro va a ser garbanzo. Recuerden que para el punto garbanzo tiene que ser múltiplo de 4 más 2 de borde. Así que 126 cumple con esos requisitos. Me quedan 136 en total, 6 para cada delantera, que voy a dejar en punto arroz, y 126 van a ser los centrales en punto garbanzo. Acá tengo los 136 puntos y tejí 6 vueltas en punto arroz. Lo que voy a hacer ahora es dividir, como les mostraba en el gráfico, en 6 puntos de borde, los voy a dejar arroz. 126 los voy a convertir en garbanzo y los otros 6 de borde también van a quedar como arroz. Así que vamos a hacer eso. Tejemos 6 puntos en arroz. 1, subo la hebra, 2, 3, 4, 5 y 6 son de arroz. 2, 4, 6.
Ahora, el punto garbanzo, cuando estamos al frente del tejido, se teje todo punto revés o para arriba. Así que 126 puntos los vamos a tejer todo para arriba. Todo al revés. Ya tejí los 126 puntos en punto revés y ahora me quedan estos 6 que son en punto arroz. Así que derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Damos vuelta y seguimos con la misma modalidad. Entonces 6 puntos de borde de punto arroz. Me toca empezar revés, derecho, revés, derecho, revés y derecho. Ya tengo los 6 puntos de arroz, 2, 4, 6. Ahora vamos a comenzar con el garbanzo en la parte de atrás, que sería un punto de borde, 3 puntos juntos al revés, un punto que se teje 3 veces, al derecho, al revés y al derecho, y seguimos con esta secuencia respetando los 6 puntos de borde del otro lado, ¿sí? Los 6 puntos de arroz que van a ser la vista del saco. Para hacer el cambio de lana, cuando se me termina un ovillo, ven que me queda este poquitito, lo que hago es atar los dos extremos así. Enrosco varias veces, ¿ven? Y ahora sí hago un nudito entre las dos puntas. Y van a ver que cuando tiren va a trabar súper firme. Estoy haciendo mucha fuerza y no se corre el nudito. Entonces esto nos permite agarrar la tijera y cortar al ras del nudito. Ya sabemos que no se va a correr. Ahí está. Entonces ahora seguimos tejiendo normalmente y este nudo ni se va a notar en el garbanzo, va a quedar bien en el medio camuflado. Ahora viene una parte importante del tejido, que es donde vamos a dividir en espalda y delanteras, ¿sí? Estamos tejiéndolo todo en una sola pieza para que no tenga costuras a los costados, así que ahora tenemos que dividir el tejido en 3. Yo lo hice a los más o menos, a ver cuánto mide esto, 46 centímetros. Pero es a gusto de ustedes porque no todos tenemos la misma altura ni queremos que el saco nos quede del mismo largo. Así que lo dejo a gusto de cada uno. Les muestro porque por ahí quieren saber cuánto mide el mío. Más o menos 46, como les decía, pero lo ideal es que se lo apoyen sobre el cuerpo y vean hasta dónde les llega desde abajo de la sisa, y ahí donde les gusta comenzamos con esta parte de dividir. Yo tengo en total 138 puntos, de los cuales 6 de cada lado son del punto arroz del borde, así que no los voy a contar. Tengo 126 que pertenecen al punto garbanzo central de la prenda, ¿sí? Yo tengo 126. Ustedes pueden tener la cantidad de puntos que quieran de acuerdo al ancho de su cuerpo y al talle que quieran hacer el saco. Pero vamos a hacerlo con el mío, que son 126 puntos. Necesitamos dividirlo en 3 partes. Lo que yo calculo es la mitad, por ejemplo en 128 son 64. Entonces pienso que la espalda tiene que ser un poquito más de la mitad, ¿sí? Así me queda un espacio para el cuello, ¿sí? Un pedacito de puntos tiene que quedar libre para el cuello. Así que si la mitad es 64, por ejemplo, podemos pensar en 70 para la espalda y nos quedan libres para las partes de las delanteras 56 puntos, lo que sería, si lo dividimos en 2 delanteras,
56 dividido 2 nos da 28. Ahora hay que tener en cuenta algo muy importante. El punto garbanzo es múltiplo de 4 más 2 de borde. Entonces, si en la espalda dejamos 70, está perfecto, porque 68 es múltiplo de 4 más 2 de borde. Pero para las delanteras, 28 en cada una, son múltiplo de 4, 28, pero no tenemos los 2 de borde. Voy a hacer una disminución que me va a quedar un poquito más marcada la sisa, ¿sí? Ahí tejí 2 puntos juntos y ya tengo los que van a corresponder a la primera delantera. Para tejer la espalda voy a tomar un ovillo de lana nuevo y voy a hacer un nudito porque voy a ir tejiendo con los ovillos separados. Hago un nudito por acá para que no se desate y voy a tejer los puntos que corresponden a la espalda. Voy a arrancar haciendo una disminución. Tejo 2 puntos juntos al revés y voy a ir tejiendo normalmente 70 puntos para la espalda. Así que necesito que me queden 70 puntos en la espalda. Ahora lo vamos a repasar, ¿sí? Termino estos 70 puntos de la espalda y les muestro la otra delantera. Acá ya tengo entonces una delantera con un ovillito atado. La parte de la espalda que la estoy tejiendo con otro ovillito, ya tejí 69 puntos y ahora voy a tomar 2 puntos juntos para hacer el punto número 70 y la disminución para la sisa. Ahí. Y voy a comenzar con un tercer ovillo la parte de la otra delantera. Acá está el ovillito nuevo, lo ato como hicimos recién y tejo los puntos que me faltan. Voy a arrancar haciendo una disminución para que me quede la sisa marcada y además porque necesito que la cantidad de puntos sea múltiplo de 4 más 2 de borde. Entonces hago la disminución tejiendo 2 puntos juntos al revés y ahí me van a quedar en la delantera 26 puntos, que es múltiplo de 4 más 2, y después los 6 de arroz que no los contamos. O sea que me van a quedar 32 puntos en cada delantera. Acá les hago una toma para que vean bien cómo se presenta el tejido tejiendo con 3 ovillos. ¿Ven? Con un ovillo va estos 26 puntos de la delantera y los de arroz. Con este ovillo del medio voy a tejer los 70 puntos de la espalda y con el tercer ovillo voy a tejer los puntos de la otra delantera. ¿Sí? Se va tejiendo con los 3 ovillos a la vez y nos va a quedar separada cada parte. Acá comienzo entonces la vuelta del revés con los 3 ovillos y voy a ir tejiendo los 6 puntos de arroz como corresponde. Este es el bordecito. 4, 5, 6. Voy a tejer los puntos que tengo acá de garbanzo, uno de borde. Ahora me toca hacer 3 puntos juntos, ¿ven? 3 puntos juntos al revés. Voy a tejer todo este sector y les muestro cómo arrancar, por si les queda alguna duda. Para arrancar la parte de la espalda. Son 26 puntos de garbanzo en esta delantera. Ahí ya me falta poco. Tres puntos juntos, uno que se teje en 3
Y ahí viene el punto de borde, que lo tejo al derecho. Ya está la delantera. Ahora tomo la otra hebra y comienzo con la parte de los 70 puntos de la espalda. El primer punto es de borde y veo que me toca. Y me toca 3 puntos juntos al revés. ¿Ven? Porque salen los 3 del mismo huequito. Tejo 3 puntos juntos al revés y sigo tejiendo normalmente la parte de la espalda, que son 70 puntos. Así voy a ir tejiendo todo el alto de sisa. Bien, ahora con la ayuda de estos ganchitos, de estas agujas auxiliares, voy a sacar la parte de los puntos de la vista, los de arroz. Más o menos a los 17, 18 centímetros. ¿Ven? Yo ya tejí todo esto de la sisa. Casi, sí, 18 centímetros. Son 2 centímetros antes de terminar. Y voy a sacar estos puntitos, los 6 puntos de arroz, 2, 4, 6. Los voy a poner en esta aguja auxiliar. Ahí saqué 3. Y ahí los otros 3. Y los voy a dejar ahí. Ahora doy vuelta a la aguja para seguir tejiendo. Y voy a hacer lo mismo con los 6 puntos del otro lado, ¿sí? Tejo todo esto y cuando estoy por llegar al final, saco estos 6 puntos en otra aguja auxiliar. Y sigo tejiendo 2 centímetros más. Llegó el momento de cerrar los puntos. Si ustedes no están muy cancheras, pueden cerrar los puntos y después coserlo cada hombro con la espalda. Yo lo que les voy a mostrar ahora es cómo me gusta a mí, que es con la ayuda de una tercera aguja ir cosiendo, ir tejiendo los puntos y de esa manera se va cosiendo el hombro. Miren, les voy a mostrar porque no es difícil. Primero voy a pasar los puntos de la delantera a otra aguja. Paso todos los puntos. Así nomás, los cambio de aguja. Espero que se vea porque no es difícil, pero sí es difícil para filmar. Ahí va. Bien, ahora ya los tengo en 2 agujas. Voy a enfrentar los derechos, así. Los pongo un derecho frente al otro. Y voy a ir tejiendo y cerrando los puntos juntos. Así, con la tercera aguja, que si no tienen 3 agujas del mismo número no importa, puede ser de otro número. Pueden usar otra parecida. Agarrando la hebra de la lana, voy a ir tomando un punto en la aguja que tengo adelante y un punto de la aguja que tengo detrás. Lo tejo al derecho y lo paso a la aguja derecha. Ahora de nuevo lo mismo. Tomo un punto de la aguja que tengo adelante, tomo un punto de la aguja de atrás, lo tejo y lo paso a la otra aguja. Ahora voy a montar el primero sobre el segundo, como cuando cerramos los puntos hacemos siempre. Montamos este arriba de este. Tejo otro punto. Y subo el primero sobre el segundo. Así voy a ir cerrando todos los puntos de la delantera. Tomo uno de adelante, tomo uno de atrás, lo tejo y subo el primero arriba del segundo. ¿Sí? Vamos a hacer esto hasta terminar los puntos que tenemos acá en la delantera. Ya cerré todos los puntos de una de las delanteras. Miren qué prolijito que queda del lado que después va a ser el derecho. ¿Ven? Por eso me gusta coser así, tejiendo. Del revés se ve de esta manera. Ahora voy a seguir cerrando los puntos correspondientes a la espalda.
Esperen que se me escapó este. Ahí está. Voy a seguir cerrando todos los puntos que corresponden a la espalda y después voy a hacer lo mismo con la otra delantera. Tengo 26 puntos en esta delantera, entonces tengo que dejar 26 puntos para que se cierren junto con estos y los que sobran los voy a cerrar solitos, que van a ser los que corresponden al pedacito del cuello. Tengo que cerrar entonces 18 puntos, que son los que me sobran, los que quedan libres para el cuello, así de la manera tradicional. Voy cerrando, montando el primero sobre el segundo. Dejo. Tengo 26 puntos acá en la aguja, 26 puntos de la delantera, y este puntito que me quedó acá lo voy a cerrar metiendo el ovillo por dentro. Así. Meto el ovillo adentro, tiro y cierro ese último puntito que tenía. Ahora lo que voy a hacer es pasar todos los puntos de la espalda a otra aguja para poder enfrentarla con la delantera que me falta. Paso estos 26. Es un poco laborioso si se quiere, pero no es difícil y queda súper prolija la costura. Sobre todo para los que no les gusta coser con agujas como a mí. Ahí está. Entonces, ¿qué me falta hacer? Enfrentar esta espalda con la delantera y cerrar los 26 puntos finales. Bien, ahí está. Miren qué lindo se ve la costura. Y así nos queda toda la pieza entera. Y acá el beneficio de haberlo hecho así es que no queda ninguna costura en los laterales. Así que va a quedar divino. Nos faltaría solamente algunos detalles. Por ejemplo, el cuello. Ahora lo vamos a hacer. Y también algo acá en el sector de las mangas. Para la parte del cuello vamos a levantar los puntos todo alrededor del escote, empezando por el alfiler de gancho, esta aguja auxiliar. ¿Sí? Vamos a pasarlos a la aguja. Los 6 puntitos que teníamos. Ahí está. Ya tengo los 6 puntos de la vista y voy a hacer con una hebra de lana, voy a ir levantando los puntos. Acá le podemos hacer un nudito o lo pasamos. Así después eso se esconde. Voy a ir levantando los puntos alrededor del cuello de esta manera. Metemos la aguja en el huequito, hacemos una lazada y traemos la hebra. ¿Ven? Ahí creé un punto nuevo. Ahora acá donde hay un nudito, metemos la aguja, hacemos una lazada en la aguja y traemos un punto nuevo. Ahí metemos la aguja y hacemos un punto nuevo en el nudito y en la lazada. Ahora ya llegamos a la parte del cuello, ¿ven? De la espalda. Así que ahí vamos a levantar uno en cada uno de los puntos que teníamos. Así todo alrededor del cuello y de la otra vista. Todo esto hasta estos 6 puntitos incluidos. Cuando llego a la parte del arroz, tengo que respetar lo que me toca tejer. Ahí me toca punto derecho y ahí punto revés, ¿sí? Para continuar la vista lo más prolija posible,
que no se note ningún cambio, ¿sí? Ahí seguimos con revés, derecho, revés, derecho. Ahora ya tengo todos los puntos que voy a tejer para el cuello y voy a seguir tejiendo durante más o menos 10 centímetros, ahora lo vemos, en punto arroz. Una aclaración, si yo sigo tejiendo de esta manera, derechito, el cuello va a quedar como que se va a meter para adentro. Tendría que hacerle unos aumentos y se los voy a hacer acá en la parte donde está la costura del hombro, más o menos a esa altura, voy a aumentar. Yo tengo 50 puntos acá en el cuello. No es que tenga que ser sí o sí 50, les digo como para que tengan una referencia de la cantidad de puntos que me quedaron a mí en el cuello. 50 puntitos. Y sigo tejiendo en arroz. Y le voy haciendo cada tanto algún aumento para darle vuelo, para que no quede muy chiquitito. Y como les decía, es en la parte cercana a la costura del hombro. Ahí más o menos, no es exacto. Me toca tejer revés, así que tejo revés, tejo uno derecho y el siguiente me toca tejer derecho y hago dos en uno, ¿sí? De esta forma voy aumentando, digamos, yo le llamo en la esquina, pero no es la esquina, en la parte donde está el hombro, ahí le hago lo mismo de este lado. No en todas las vueltas, cada tanto. Hasta ahora lo hice 3 veces. Después les muestro con cuántos puntos termino. Arranqué con 50 y voy a ir aumentando de a poquito. Ya tejí más o menos 10 centímetros y ahora voy a cerrar los puntos, pero es muy importante que cierren los puntos flojo, bien flojo, porque si esto queda tirante, el cuello queda todo arrugado, ¿sí? Así que hay que cerrarlos normalmente, pero prestando atención de que quede flojo, que no quede apretado. Si ustedes tienen tendencia a ajustar mucho, pueden usar una aguja más grande, ¿sí? Que quede flojito. Eso es muy importante porque si no el cuello va a quedar arrugado en la terminación. Para las mangas voy a hacer dos rectángulos iguales en punto 2 y 2. En este caso yo puse 54 puntos. El punto 2 y 2 es el elástico doble. Serían 2 puntos al derecho, 1, 2, y luego subimos la hebra y hacemos 2 puntos al revés. Todo el tiempo repetimos lo mismo. 2 puntos al derecho, 1 y 2. Subimos la hebra y 2 puntos al revés. En la vuelta siguiente se tejen los puntos como se presentan. Esta es la segunda vuelta del punto elástico y tejer los puntos como se presentan quiere decir que los que toca revés, que son estos que tienen una ondita, los tejemos revés. Y los que toca derecho, que es este que tiene como una espiguita, lo tejemos al derecho. Así que nos tocaría arrancar con 2 puntos revés y seguimos con 2 puntos derecho. Una manga terminada, ahora tengo que hacer otra igual, después coser y unir a la prenda. Espero que les haya gustado, que les sea útil y los invito a que nos sigan en Instagram, somos @hiladosmalen. Nos vemos la próxima. Besitos.